¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Como siempre, pues muchas conversaciones muchos podcasts surgen a raíz de conversaciones. Y hace poco, alguien que se dedica al podcasting, alguien que está metida en un nicho de podcasting muy específico, que es el de profesionales de la psicología que están grabando contenidos orientados a distintas áreas de la vida, desde temas personales como la depresión, superación personal, consecución de objetivos, control de miedos, fobias, superación de adicciones, es decir, áreas en las que la psicología lleva mucho tiempo trabajando y aporta un conocimiento y una experiencia muy válidas. Y con esto me refiero a Converse Sister, que ella está muy orientada a lo que es la psicología deportiva, y de hecho dentro de los pacientes o clientes, no sé cómo se puede decir, que tiene, pues tiene a figuras del deporte olímpico, futbolistas, luchadores de artes marciales mixtas de alta competición, y también está colaborando con Mindhand Academy de Claudia Nicolasa, o Nicolasa, perdón si he dicho mal el nombre. Ella está muy metida en ese nicho del podcasting, que yo creo que es un nicho que obedece a una necesidad real, que es la de conocernos a nosotros mismos. Y luego, por otra parte, es mi hermana, con la que hablo, si no a diario, pues todas las semanas, varias veces. Y me hacía un comentario muy interesante que a mí me rondaba la cabeza, y es: Converso, ¿no te parece que está de moda creer en Dios? Y lo cierto es que, en mi opinión, creer en Dios siempre ha estado de moda. O sea, la humanidad ha creído en Dios desde que levantó la vista a las estrellas. De hecho, en la Biblia, el libro de Génesis es una respuesta a las creencias populares de la época, astrología, mitos, donde se enseñaba que los dioses eran estrellas, que el sol y la luna eran dioses, y Génesis responde a estos mitos diciendo: las estrellas simplemente son luces en el cielo, el sol, la luna son objetos astronómicos, el trabajo no es malo, y los dioses no son dioses, hay un solo Dios, y no nos han creado como una raza de esclavos para aliviarles el trabajo, sino que el trabajo en el concepto original de Dios era algo positivo, bueno, y Dios, ese único Dios, no los dioses, sino ese único Dios, nos ha creado y ha puesto de su propio espíritu en nosotros. No solo somos una creación suya, sino que Él comparte con nosotros ese aliento de vida. Y eso sí, obviamente, Génesis es literatura quizá poética, porque todo está descrito con un profundo lenguaje que refleja realidades y refleja además una respuesta a los mitos mesopotámicos de la era. Pero antes de que se escribiera el libro de Génesis, hace unos cuantos miles de años, el ser humano ya ha creído en Dios. O sea, Dios siempre ha estado de moda. La espiritualidad siempre ha estado de moda. Pero ocurre que a lo largo de la historia ha habido paréntesis donde Dios ha pasado a un segundo plano. Esto ocurrió en la época de la Unión Soviética. Aquellos que os gusta la historia sabréis que hubo un gran país que era una confederación de países, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y ese conglomerado, esa federación de países, tenía una religión oficial. Y esa religión oficial era el ateísmo, el materialismo dialéctico. En las escuelas a los niños se les enseñaba materialismo, ateísmo. En los institutos, en las universidades, en la prensa y la radio habría obras de teatro ateas. Se producían películas ateas.
la radio y la televisión soviéticas tenían programas de difusión ateos. Sin embargo, el pueblo ruso nunca dejó de creer en Dios. De hecho, cuando se derrumbó la Unión Soviética, la gente volvió a las catedrales, volvió a las iglesias, porque el pueblo ruso no solo no dejó de creer en Dios, sino que hoy en día creen en Dios con más fuerza que nunca. Me resulta muy curioso, ¿no?, que en la Segunda Guerra Mundial soldados soviéticos que habían sido criados en el ateísmo, en momentos del terror de la guerra de trincheras, se cubrían e invocaban a Dios diciendo Dios y Espíritu maternal. Fijaos, a esos soldados nadie les había enseñado a rezar, nadie les había dicho que existía un Dios, pero en un momento de enorme necesidad invocaban a Dios. La pregunta es, ¿quién enseñó a creer en Dios a esos soldados? Por decirlo de alguna forma, la creencia en Dios es algo que viene de serie en el ser humano, está incorporado en nuestro ADN. Dios, gracias a Dios. Dios mío, ayúdame. Todo eso está ahí metido en nosotros. Incluso esa sed, esa ansia de trascendencia, de vivir para siempre, esa necesidad espiritual, ahí está dentro de cada uno de nosotros. Pero claro, después de la Unión Soviética, la Revolución Cultural China, con Mao Zedong, que fue otro imperio, el imperio chino, comunista y ateo. Siguiendo un poco la estela de la Unión Soviética, la esposa de Mao Zedong llegó a decir que el cristianismo desaparecería en menos de 50 años. Por cierto, hoy en la China comunista y atea es donde más Biblias se imprimen de todo el planeta. El movimiento cristiano, cristiano en las casas, sigue más vivo que nunca en China. Y aunque un país entero se ha dedicado a intentar borrar de las mentes de los niños cualquier concepto de Dios, tachándolo de supersticioso, antiguo, alienante, que dirían los teóricos comunistas, la creencia en Dios en China está más viva que nunca. Y después de todo esto, Occidente se ha rendido al materialismo. Hemos vivido un periodo enorme de prosperidad, y no es que ahora no estemos viviendo una prosperidad, porque cualquier clase media baja europea es mucho más próspera que cualquier clase media africana o de otros países o de otras provincias de la India. Y llegaron los Juegos Olímpicos. Yo les dediqué a los Juegos Olímpicos, les dediqué un podcast y un vídeo y TikTok, y lo veis por ahí. Y es curioso porque esa ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, que ha sido borrada, ha sido tremendamente criticada, no solo por cristianos, sino también por musulmanes y clérigos musulmanes. Porque ha sido obviamente una provocación, ha sido una mofa, y ha estado llena de guiños en contra del cristianismo. Y no solo me refiero por esa especie de bacanal parodia de La Última Cena, que por cierto no era El Festín de los Dioses, cuadro que nadie conoce, sino que claramente se dijo, y de hecho el mismo autor de la performance lo ha dicho, o sea que lo ha dicho el autor de la performance. Después de esto fue curioso, porque resulta que muchos atletas empezaron a reafirmar su fe en Dios en público. Bueno, quizá el más destacado fue el famoso tenista, creo que es serbio o croata,
Djokovic, que en las entrevistas sacaba su crucifijo ortodoxo, lo mostraba, lo besaba. Cuando ganó se puso de rodillas, se santiguó al estilo ortodoxo, que es de derecha a izquierda. Y en la entrevista, cuando le preguntaron por su fe en Dios, él dijo que Dios era importante. El entrenador de la selección española de fútbol también lo dijo en otro evento deportivo. Una skater brasileña con lengua de signos dijo: Jesús es la luz de mi vida. Una surfista en su tabla puso Juan capítulo 3, versículo 16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en los Paralímpicos también. Y luego tenemos a Topuria, este campeón de artes marciales mixtas, que no tiene ningún complejo a la hora de hablar de Dios, de su fe en Dios y de la importancia que Dios tiene en su vida. ¿Está de moda creer en Dios? Pues yo creo que Dios nunca ha pasado de moda. Dios siempre ha estado ahí. Pero si nos vamos al mundo del podcasting, he estado tomando nota de gente que me ha sorprendido, porque son gente que precisamente vienen de un mundo más o menos escéptico, pero han llegado a la fe en Dios. Uno de ellos es el psicólogo clínico Jordan Peterson, a quien conocéis porque es un azote para el movimiento woke y en muchas entrevistas se ha enfrentado con ideólogas feministas de tercera ola, wokeistas, y es un hombre tremendamente brillante, inteligente, que vive del podcast. De hecho, Joe Rogan lo he entrevistado bastantes veces. Jordan Peterson siempre se ha mantenido un poquito al margen de la fe, pero en los últimos años él está hablando públicamente de su conversión al cristianismo. Es más, creo que va a escribir un comentario del libro de los Salmos, que como sabéis forma parte de los libros de la Biblia. Este hombre utilizaba a veces para ilustrar sus conferencias, para ilustrar verdades, utilizaba enseñanzas, fragmentos de las enseñanzas de Jesús. Pero no es el único. En TikTok me sale mucho un médico español que habla bastante de experiencias cercanas a la muerte, y este hombre, que yo creo que ni siquiera es cristiano, simplemente es teísta, habla de Dios y habla de la vida después de la vida. Y lo hace desde su experiencia como médico que ha entrevistado a pacientes que han estado próximos a morir o, como incluso él mismo afirma, han vuelto de la muerte. Esto es muy interesante. Y bueno, ahí está también la psiquiatra Marian Rojas, que ella se confiesa creyente. De hecho, tiene una anécdota muy interesante, porque ella cuenta que ella tenía un hermano que murió siendo niño. Y su madre siempre, cuando ella le preguntaba a su madre: oye, ¿dónde está mi hermanito tal? Pues ella decía: ahí está en el cielo, él está en el cielo. Y entonces salió la canción de John Lennon y Yoko, que decía: imagínate que no hay Dios, imagínate que no hay cielo. Y a ella esa canción le daba mucha rabia, porque ella decía: sí hay cielo, y mi hermano está en el cielo con Dios. Y dice que un día, mira tú por dónde, se pudo encontrar con Yoko Ono, la pareja de John Lennon, y se lo dijo: tú has dicho esto, pero eso no es cierto. El cielo existe y mi hermano está en el cielo con Dios. Me parece una anécdota magnífica. Creo que Yoko Ono no lo encaró muy bien, pero luego creo que se cayeron bien y tuvieron alguna conversación más. Mirad, Dios nunca dejó de estar ahí. Y yo creo que la historia de la humanidad es un poco como la historia de la vida de una persona. Hay gente que dice: yo he tenido periodos en mi vida donde
Dios no ha estado presente, no ha sido una prioridad. Mi prioridad ha sido estudiar, trabajar, casarme. Pero luego ha habido momentos en mi vida donde Dios ha estado de una forma muy presente. Yo creo que Occidente vive una crisis grande, un vacío muy grande, un vacío existencial, un vacío ontológico que dirían los filósofos. Un vacío que ha sido sustituido por placer, porque cualquier persona que no tiene propósito en la vida se dedica a entretenerse con el placer, pero el placer no es un sustituto de Dios, es un sustituto muy pobre de Dios. El placer hace que el tiempo pase rápido, pero el vacío sigue estando ahí, dentro de ti. El hambre sigue ahí, sigue presente, sigue rugiendo, sigue deseando, sigue anhelando. Y Occidente ha intentado anestesiarse el hambre de Dios con entretenimiento, con placer, con consumo. Y luego Occidente ha dado un paso más. Occidente ha intentado redefinir qué es el ser humano, qué es un hombre y qué es una mujer. Y claro, llegamos a dos categorías que tienen no solo una importancia biológica, porque en biología un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Un cadáver de un hombre, después de X cientos de años, cuando un médico examina el esqueleto, dice, este es el esqueleto de un hombre. ¿Por qué? Porque la pelvis tiene unas dimensiones, porque la densidad ósea tiene unas características y porque la morfología de un esqueleto varón y de un esqueleto hembra es diferente. Pero es que la definición de hombre y mujer no solo tiene una importancia biológica, también tiene una importancia a la luz de la fe. Y Occidente ha querido redefinir todo y en el fondo lo que ha querido hacer Occidente es decir, yo soy Dios, vamos a quitar a Dios y en lugar de Dios vamos a poner a un ser humano. Y el ser humano tiene plena autonomía para decidir qué es y qué no es, para decidir qué está bien y qué no está bien. Hemos querido redefinir la familia. Y eso, todos esos cambios, lo que han terminado consiguiendo es traer más dolor y más confusión. Porque yo lo que veo es que las heridas que producen esa búsqueda de qué soy, ahora soy un hombre, soy una mujer, ahora soy una mujer, pero resulta que no me atraen los hombres trans, y luego hay gente que se arrepiente de las terapias hormonales o de las cirugías y de cómo sus educadores y psicólogos le impulsaron a hacer una transición de sexo, cosa que no es cierta porque no existe la transición. La mutilación genital y la hormonación no cambian tu sexo. Biológicamente sigues siendo un hombre o una mujer porque está escrito en tu ADN. Pero toda esa confusión en el fondo no ha traído satisfacción. La realización personal por medio del trabajo tampoco ha traído realización. Y amigos, mi propuesta para vosotros es que la búsqueda espiritual, la búsqueda de Dios, primero es un camino individual que cada ser humano tiene que recorrer. Yo no te puedo imponer mi fe. Al final es un camino que tienes que recorrer tú y una serie de decisiones que vas a tener que tomar tú. Pero sí creo que todo ser humano tiene la responsabilidad de buscar la verdad. A mí yo creo, y esto es una opinión muy particular, podéis estar de acuerdo o no, que me parece que Occidente ha dicho la búsqueda de la verdad no es importante, así que vamos a pasarlo bien. Y creo que ese abandono, esa dejación de funciones es inmoral, y no solo es inmoral, sino que es dañina. Nos daña, nos perjudica, nos roba, nos deteriora. El ser humano tiene la responsabilidad de buscar la verdad, porque tiene la responsabilidad de buscar propósito en su vida. Y hasta que el ser humano no cubra ese área de su vida, que el área espiritual siempre va a estar completo y siempre va a estar insatisfecho.
Y me vais a permitir que cite al fundador del cristianismo, que él dijo: yo he venido para que tengáis vida, y vida en abundancia. Y añadió: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a aquel al que tú has enviado. Yo creo que esa respuesta existencial, esa respuesta es Jesucristo. Y a lo largo de las 4 biografías que tenemos de Jesucristo, que son los 4 evangelios, el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan, uno va a iniciar un recorrido vital a través del nacimiento y la vida de Jesucristo, su muerte y su resurrección, que va a iluminar su vida, que te va a permitir entender quién es Dios, qué es lo que Dios quiere de mí, quién soy yo y qué es lo que Dios quiere de mí. Por supuesto, es una propuesta, no es una imposición, y desde luego no lo hago desde la superioridad, sino desde la convicción de alguien que está recorriendo ese camino. A mí mi camino me llevó a cuestionar quizá el catolicismo tradicional en el que he sido educado por gente fantástica y por la que solo siento admiración y gratitud. Me llevó a investigar en el budismo y a introducirme en una serie de lecturas de clásicos budistas, en la espiritualidad, en la meditación trascendental, en alguna filosofía oriental, los Vedas, en algunas religiones modernas, desde el mormonismo y otras, para llegar al convencimiento que hoy en día sostengo y creo que Jesús, como dijo aquella atleta, Jesús es la luz del mundo. Y esto es una reflexión. Quizá tú mismo te preguntes si Dios está de moda o por qué a todo el mundo le ha dado por hablar de Dios. No es un pasatiempo. Creo que es una necesidad. Amigo, yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Un saludo a todos, que tengáis un excelente día y hasta pronto. Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes.